Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con el tema 12, inferencia estadística, que es una rama de las matemáticas, en concreto de la probabilidad y de la estadística, que se encarga de hacer predicciones o generalizaciones sobre las características de una población mirando solo unos poquitos elementos de la población. Bueno, tenéis aquí en la parte izquierda un pequeño esquema de lo que vamos a ir viendo en este tema. Y hoy me voy a centrar en una introducción. Vamos a recordar el concepto de población, muestra, media, desviación típica, qué significaba cada cosa. Y vamos a hablar también de la distribución normal. Os voy a recordar qué es una distribución normal, cómo se usa y problemas típicos. ¿Vale? Voy a dividirlo en dos vídeos. Luego hablaremos de distribución de medias y de proporciones en los próximos días. Y la parte que realmente es más importante para la EBAU, la que es más pura y dura de problemas, es la parte de estimación puntual de parámetros, intervalos de confianza, que es la parte más pura de predicción. Bueno, pensad en una cosa. Cuando yo quiero estudiar una característica de una población, por ejemplo, la nota media en los alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Jorge Manrique, o el sueldo de la población activa en Madrid, o el número de hermanos de los alumnos de el Jorge Manrique, bueno, el color de pelo o de ojos de cierta localidad. Bueno, pues todo eso son características de estudio que yo voy a hacer sobre una población que generalmente es muy grande. Entonces, como digo, esa característica de estudio, que se llama X o Y o Z, pero siempre va a ser una letra mayúscula, que es lo que digo que se llama carácter de estudio o característica de estudio. Y el caso típico es la nota. ¿Qué nota tenéis en matemáticas? Eso se dirá a nuestro carácter de estudio, nuestra variable X. Estas variables se llaman variables aleatorias. Se llaman aleatorias, bueno, básicamente porque tienen un carácter marcado por el azar, en el sentido de que si yo cojo una persona al azar de esta población, pues de antemano no puedo saber qué valor va a ser. Pero sí que puedo hacer ciertas predicciones si conozco cómo se reparten esas notas. Por ejemplo, si yo sé que en la clase un 60% tiene un notable, un 10% un sobresaliente y el resto suspende, pues cojo un alumno al azar y no sé qué va a salir, pero sí que puedo conocer con cierta probabilidad entre qué nota y qué nota puede salir. Bueno, como digo, como aquí suele haber muchas personas o muchos objetos, lo que hago es elegir unos cuantos. Y esos cuantos forman lo que se llama una muestra. Es una muestra de la población. Es decir, representa, o al menos debería representar, en su heterogeneidad a la población original, pero con muchas menos personas. Aquí cogeré n personas o n objetos de todos los que haya en la población. Por supuesto, cuanto más grande sea la muestra, pues más parecida a la población original será y más fiables serán los resultados que yo pueda obtener. Entonces la idea es que esta muestra me va a permitir hacer una serie de cálculos, obtener unos parámetros estadísticos. Ahora hablamos un poquito de ellos. Y que de hecho se van a llamar parámetros muestrales. Calcularemos, por ejemplo, la media de la muestra, la desviación típica, la proporción. Y esos parámetros muestrales los podremos utilizar para sacar unas conclusiones sobre la población general. Es decir, esto es como si yo cojo a segundo de bachillerato C, miro la media de segundo de bachillerato C y extrapolo, saco una conclusión general sobre todo el segundo de bachillerato del Jorge Manrique. Digo, bueno,
como en segundo de bachillerato C la media es más o menos un 6,1, pues en todos los segundos de bachillerato en general la media será un 6,1 con cierto error. Bueno, cosas importantes. Cada población de estudio, el número, los alumnos de cierta clase o los animales de una colonia de alguna especie por ahí, toda población tiene una media, tiene un valor medio para el carácter de estudio que yo estoy analizando, que puede ser, ya digo, el sueldo, la nota media, el sueldo, la nota. Esa media normalmente se le llama con esta letra, mu, la letra mu. Y también tiene una desviación típica que se pone con la letra sigma, mu y sigma. Os recuerdo que la media de cualquier valor sirve para resumir y representar de manera rápida los valores de esa variable. Por ejemplo, yo digo, en el examen de álgebra, segundo de bachillerato B, saco una media de 6,1. Pues eso significa que evidentemente no todos tuvisteis un 6,1, pero una nota representativa más o menos de toda la clase es un 6,1. Y ya sabéis que la media es la suma de los valores entre el número de valores. Pero vamos, los problemas nos la van a dar ya calculada. Y la desviación típica es lo que se llama una medida de dispersión. Dispersión. Es decir, va a medir cómo de dispersos están los datos en esa población respecto a la media. O sea, esto es una dispersión respecto a la media. Por ejemplo, si en una clase la nota media es un 5,3, pero luego hay muchas notas que están alejadas del 5,3, es decir, es una clase en la que son todo suspensos, muy suspensos, un 1,3, un 2,8, un 2,1, un 2,3, un 0,7, o bien eso, o bien notas muy altas, sobresalientes y notables altos. Claro, al hacer la media sale un 5,3, pero ese 5,3 realmente no es representativo de la clase. Luego se dice que esa clase tiene una desviación típica muy alta, o bien que su dispersión respecto a la media es muy alta. Vale. Estos son lo que se llaman los parámetros poblacionales. Mientras que los parámetros que yo voy a calcular luego se llaman parámetros muestrales, porque se refieren a la muestra. Hay otro tercer parámetro que normalmente sustituye a la media. En algunos problemas se habla de media y en otros no, que es la proporción. Por ejemplo, cuando nos dicen 2 de cada 7 personas fuman. Bueno, pues nos están dando la proporción de personas que fuman. Pero es que esa proporción yo la puedo interpretar de la misma manera que una media. Yo puedo pensar de manera general que de cada 7 personas, 2 fuman. O bien, haciendo la división, 2 entre 7, ese número decimal que sale sería una especie de media de cuántas personas fuman en esa población, suponiendo que hubiera una persona. Bueno, proporción o porcentaje. Va por ahí. Bueno, pues ya digo, la idea es, yo no puedo preguntar a todo el mundo, oye, ¿cuánto cobras? Y de ahí hacer la media, la desviación típica, porque si hay 40 millones de personas, va a ser imposible ese estudio. Desde luego, si lo pudiera hacer, sería muy caro. Lo que sí que puedo hacer es elegir a lo mejor a 2.000 personas o 1.000 personas, es decir, una muestra, y calcular sus parámetros muestrales. Su media muestral, que lo vamos a llamar X barra, media muestral. Y la desviación típica muestral, que la vamos a llamar así, S. Desviación típica muestral, es decir, de la muestra.
no va a ser exactamente igual que la de la población, pero desde luego va a ser muy parecida, al menos si la muestra es buena. Claro, no tendría sentido que si en una población hay mucha gente diversa en edad, por ejemplo, hay muchos jóvenes, muchos ancianos, muchos adultos de mediana edad, muchos niños, si hay mucho de todo, pero en mi muestra solo hay ancianos, evidentemente mi muestra no es buena. Y todas las conclusiones que yo saque analizando esa muestra van a ser malas. Bueno, dicho esto, voy a borrar. Si alguien lo quiere copiar, ya sabéis, pausáis el vídeo. Dicho esto, cualquier variable de estudio cumple que cuando el número de elementos de esa muestra es muy alto, en la naturaleza y en las ciencias sociales, sobre todo, en las ciencias económicas, se suelen distribuir de la siguiente manera. Lo que se llama la distribución normal. Si os fijáis, en el eje X se colocan los datos de estudio, que puede ser, por ejemplo, el salario en miles de euros. Por ejemplo, 50.000 euros, 45.000 euros. ¿Sí? Y en el eje Y se coloca la probabilidad. La probabilidad. O bien la frecuencia relativa de cada n casos, cuántos cumplen esto. Entonces, esto, por ejemplo, nos dice que en esta población de aquí, en esta población de estudio, 50.000 euros lo gana aproximadamente 0,07 probabilidad de toda esta población. ¿Ok? O bien en porcentaje, un 7,5% de esta población gana 50.000 euros. Exactamente. Bueno. Cositas que os quiero contar de esta distribución. Lo primero, que sepáis que se pone n mayúscula y entre paréntesis se indica mu, la media, coma, sigma, desviación típica. ¿Dónde podemos ver en el dibujo? Donde vemos esta campana, que es lo que se llama la campana de Gauss. Campana de Gauss. ¿Dónde podemos ver en el dibujo la mu y la sigma? Bueno, pues mu es justo el valor medio, que por otro lado es el más probable. Y luego la desviación típica, es decir, la dispersión alrededor de la media, la encontramos aquí. Sigma y sigma, hacia la izquierda y hacia la derecha. Si lo pensáis un poco, cuando uno mira una población y un carácter de estudio, por ejemplo, ya digo, X, pensad que son los euros que ganan al año, sueldo bruto anual. Pues la mayor parte de la población está por aquí, en la zona central de la campana. Aquí está casi todo el mundo, entre 40.000 y 60.000 euros. Y luego está lo que se llaman las colas de la distribución, a izquierda y a derecha, donde hay muy poca gente, pero tienen o sueldos muy bajos o sueldos muy altos. Por eso, si os fijáis, la gráfica, porque realmente esto es una función, lo que se llama una función de densidad de probabilidad, la gráfica tiene su máximo en la media y luego tiene como asíntota horizontal el eje X. Es decir, cuando me voy hacia la izquierda y hacia la derecha, las colas se acercan a cero. O sea, la probabilidad de encontrar a alguien que gane 80.000 euros es casi cero en esta población. Vale. Hay una tabla en la que aparecen los cálculos para calcular probabilidad ya hechos, para no tener que hacer nada a mano, porque sería bastante complicado. Básicamente porque habría que usar integrales y demás. Para poder usar esta tabla necesito convertir esta distribución normal en lo que se llama la normal estándar. ¿Vale? Vamos a convertir cualquier distribución normal de probabilidad en una normal estándar. ¿Qué significa normal estándar? Bueno, significa que la media es 0
y la desviación típica es 1. O lo que es lo mismo, significa que la campana está centrada en el 0, por aquí. La campana podéis pensar que es una cosa como esta. Y la desviación típica, es decir, esta separación es que mide la dispersión de los datos, la anchura de la campana es 1. Bueno, pues esta es la normal 0, 1. Entonces, ¿qué conseguimos convirtiendo una distribución normal cualquiera, con cualquier media y cualquier desviación típica, en una normal estándar 0, 1? Pues conseguimos utilizar esta tabla, que ya digo que está hecha y la tenéis en el libro, y ahora yo os la voy a pegar aquí para hacer ejercicios, porque están todos los cálculos hechos. Están los cálculos de una serie de probabilidades que os describo en el siguiente vídeo. Lo que me queda en este vídeo nada más es contaros cómo convertir una normal cualquiera en una normal estándar. Bueno, ese proceso se llama tipificar. Tipificar. Esto dice lo siguiente. Cuando yo tengo una normal de media mu y desviación típica sigma, y esto, imaginad que esta distribución normal se refiere a X, el sueldo medio de una población. Esto lo puedo convertir en una nueva variable, Z, que va a ser una normal 0, 1. ¿Cómo lo voy a convertir? ¿Qué cambio hay que hacer? Bueno, pues se cumple que si a la X original le resto la media y lo divido entre la desviación típica, ese resultado seguro que se distribuye en una campana centrada en el 0 y con desviación típica 1. Luego, en este dibujito de arriba, el eje X ahora va a tener una nueva variable que se llama Z y que cumple esta distribución. Lo que hacemos básicamente es coger esta campana de la izquierda, empujarla hacia la izquierda y aplanarla o estirarla un poquito para ajustarla a esta nueva campana de aquí, que es sobre la que vamos a usar las tablas, que os lo enseño en el próximo vídeo. ¿Vale? De momento, lo importante de este vídeo, que sepáis que una población sobre la que yo voy a analizar una característica de estudio, como el sueldo o la nota, cumple que esa característica se distribuye de alguna manera. Normalmente, pues en muchos fenómenos sociales y naturales, esa distribución de los datos es una distribución normal, es decir, tiene forma de campana. Esa campana tiene media mu, desviación típica sigma. Y para hacer los cálculos, yo voy a convertir esa campana siempre en una normal 0, 1, media 0, desviación típica 1. Para hacer eso, cogeré la distribución o los datos originales, les restaré la media y dividiré entre la desviación típica. Y este dato de aquí, esta nueva variable aleatoria, es la que consultaré en la tabla. Pero eso ya es el siguiente vídeo.